Este vídeo es para ti si eres músico, compositor o productor y produces tu música desde un home studio, desde un estudio tradicional, tu propio repertorio o el repertorio de tus clientes. Porque hoy voy a compartir contigo las 3 claves, los 3 fundamentos sobre los que se cimienta la producción musical profesional, la producción musical de resultados competitivos, que una vez más, poco tiene que ver con el entorno en el que trabajas, poco tiene que ver con la compra compulsiva de plugins o de previos o de cacharros en el Black Friday y siempre está relacionada contigo, el productor musical que lleva a cabo toda la faena. De hecho, recuerda siempre que la mayor capacidad de mejora y digamos la mayor distancia que puedes recorrer entre los resultados que consigues hoy y los resultados que quieres conseguir siempre tiene que ver con tu capacidad de autoanálisis y con tu capacidad de autocorrección. Y de hecho te voy a hacer 3 preguntas que si las contestas honestamente, de verdad, probablemente van a desbloquear tu trabajo en el estudio o en el home studio y te van a enseñar de primera mano los agujeros por donde se está escapando la calidad musical de tus producciones y los agujeros que puedes tapar cuanto antes para pegar un salto de calidad brutal, como te decía antes, sin tener que comprarte nada. Saludos, camarada de produceaudio.net. Como te dije en la intro, lo que quiero compartir contigo hoy son las 3 claves, los 3 fundamentos de la producción musical competitiva para que además puedas contestar a 3 preguntas que te voy a hacer relacionadas con cada uno de estos 3 pilares esenciales y para que puedas encontrar las fallas en tu trabajo y puedas automáticamente mejorarlo sin tener que gastarte ni un pavo en ello. De hecho, la primera de las claves, lógicamente, tiene que ver con la materia prima. Tiene que ver con la canción, con el repertorio, con las canciones que estás produciendo. Lógicamente, una materia prima que no tiene la calidad que debe tener va a dar al traste con todo el sonido final, por mucho plugin, por mucho micro, por mucho previo que tengamos en el home studio. Y de hecho, me gustaría que pienses siempre en que si quieres competir con los productores profesionales que han producido tus discos favoritos, tú tienes que empezar a pensar y a actuar como ellos, independientemente de que tú trabajes en un dormitorio y ellos trabajen en un estudio de $300,000, porque realmente los resultados que ellos consiguen no tienen que ver con los cacharros que manejan, sino con lo que tienen aquí dentro. Y tú puedes emular lo que ellos piensan y lo que ellos ejecutan desde casa, desde un ensayo o desde un estudio de $1.000.000. Así que en primer lugar, piensa en la materia prima y piensa, por ejemplo, en los compositores profesionales que escriben y que han escrito las canciones de tus discos favoritos. Piensa en su forma de trabajar y piensa en cómo lo hacen ellos para garantizar la máxima calidad de la materia prima que le entregan a un cliente, porque muchos de ellos son compositores a sueldo. Muchos de los discos que escuchamos a día de hoy y muchos de los discos que nos conmueven tienen un compositor o varios compositores que se encargan de hacer la materia prima de acuerdo a unas directrices que el cliente final, bien sea el productor o el grupo, le dan, y entonces entregan esa materia para que luego sea producida, grabada, mezclada y demás. De hecho, te he puesto una foto de un piano, una libreta y un bolígrafo. Porque normalmente un compositor profesional que entrega canciones listas para producir y sonar en una radio y competir y conmover, trabaja con un instrumento musical y con un papel y un bolígrafo para darle vueltas y vueltas y vueltas a una idea antes de entregarla para llevarla a un estudio o a un home studio, porque muchos de los discos que escuchamos a día de hoy en la radio están producidos en el home studio. Pero lo primero que se hace es tener mucho cuidado con la materia prima. De hecho, en cuanto a hábitos saludables para ti si eres compositor o para los compositores que trabajan contigo, en primer lugar, piensa en que si queremos emular lo que hacen los profesionales, tenemos que empezar a pensar como ellos y tenemos que empezar a trabajar como ellos. Piensa en que antes de entregar una canción, todo compositor profesional invierte varias sesiones de trabajo en una canción y nunca se conforma con su primera idea. Es decir, el compositor, como veías antes en la foto, se pone con su piano, se pone con su guitarra o se pone con cualquier instrumento, a lo mejor una base o no lo sé, lo que sea, y empieza a trabajar en su melodía e invierte un día y luego descansa, vuelve sobre la primera idea y le da una vuelta, la escucha, la analiza y vuelve y le da otra vuelta. Es decir, nunca se conforma con la primera idea e invierte varias sesiones de trabajo ¿en qué? En mejorar esa canción, en mejorar, si tiene un gran estribillo, probablemente en mejorar un poquito la estrofa, o si tiene una gran estrofa, probablemente en encontrar un puente para unir estrofa y estribillo y hacer la canción aún más y más y más conmovedora. Así que en primer lugar, el compositor profesional siempre va a invertir, no varias, muchas probablemente, muchas sesiones en trabajar la canción. Por otro lado, en segundo lugar, el compositor profesional valida la canción
comparándola con el intervalo comercial que se ha puesto como objetivo, o bien él o bien la persona que lo contrata. Analiza el metraje de su canción, analiza el tempo de la canción, analiza la estructura de su canción, analiza la letra de su canción y entiende, ¿esto tiene que ver con el objetivo final comercial en el que, bueno, o yo o mi cliente queremos competir? ¿O yo estoy haciendo una canción de 12 minutos cuando todas las canciones de ese intervalo tienen 3 minutos? ¿O yo estoy haciendo una canción súper lenta cuando todas las canciones de ese intervalo comercial tienen un tempo muy rápido? Porque lógicamente, si yo no pongo mi trabajo en el mundo real y no comparo lo que estoy haciendo con lo que mi cliente o con mi objetivo final comercial, pues probablemente podría cometer el error de trabajar en una canción que está condenada a no competir, incluso antes de pulsar el botón rojo. En tercer lugar, ese compositor profesional, antes de entregar la materia prima ya al productor o al grupo que le ha encargado esa canción, lo que hace es pedir apoyo y recibir feedback de otros profesionales para mejorar la materia prima, como te decía antes de entregarla. Es decir, ese compositor probablemente se va a poner en contacto con otros compositores que conoce y va a intentar compartir la idea que tiene y decir, oye, mira, estoy trabajando en esta canción, yo ya no puedo darle más vueltas, pero me gustaría mucho escuchar tu feedback y tu consejo por si tú crees que hay algo que se puede mejorar antes de llevar esta canción o esta obra musical a un productor para que entre en un estudio o a un grupo para que entre en un home studio y empiece a producirla, a grabarla, a mezclarla, a masterizarla y demás. De hecho, como te dije al principio del vídeo, yo te voy a hacer 3 preguntas hoy y la primera es muy sencilla y espero que contestes honestamente y de hecho que me dejes un comentario debajo del vídeo si quieres y me des tu respuesta. ¿Estás invirtiendo suficiente tiempo en tu materia prima? ¿Estás trabajando tus canciones antes de meterte con el DAW o antes de irte al estudio a grabarlas? ¿Estás trabajando tus canciones en varias sesiones para poder ir mejorándolas poco a poco, ir dándole vueltas y no conformarte con la primera idea? ¿Estás comparando esas canciones con las canciones con las que tú quieres competir para ver si tienen una estructura, un tempo, un timing, una letra similar? ¿Estás comparando y referenciando para entender si tu obra, por muy buena que sea, está dentro de los cánones estilísticos y comerciales de lo que tú quieres conseguir? Por último, ¿estás dejándote asesorar por otros compositores o por consumidores o por gente que entiende un mínimo de música para que ellos puedan analizar tu canción y puedan darte consejos para mejorarla que probablemente tú ya no eres capaz de ver, pero que ellos a lo mejor en 5 minutos te pueden explicar e inspirarte muchísimo? ¿O estás trabajando en soledad, haces un tema, te conformas con la primera idea, te vas directamente al DAW a producirlo y completamente aislado del mundo y sin pedir feedback a nadie? Porque es muy probable que si tú no estás echando suficiente tiempo, que si tú no estás comparando y referenciando, que si tú no estás dejándote asesorar y te limitas a trabajar en soledad, a coger una idea y a meterte en tu DAW, venga, voy a empezar a grabar cosas, es muy probable que ese sea uno de los agujeros por los que se escapa la calidad final de tus producciones. Por mucho plugin, por mucho DAW, por mucho micro y por mucho previo que tengas en casa. Así que piensa en esta pregunta e intenta contestarla honestamente, porque es muy probable que si estás dejando de invertir suficiente tiempo en tu materia prima, pues estés teniendo un problema de competitividad final que poco tiene que ver con la fase de grabación, con la fase de edición, de mezcla o de mastering. Por otro lado, la segunda clave que te quiero contar hoy acerca de la producción musical competitiva desde un home studio o desde un estudio, digamos, profesional. La preproducción, todo el trabajo que se hace una vez que la canción está terminada y al 100% de su potencial hasta que pulsamos el botón rojo de grabar. Piensa en los productores musicales profesionales que producen y que han producido tus discos favoritos o los discos que suenan en la radio. Piensa en su forma de trabajar y piensa en cómo se lo montan ellos para garantizar el sonido final que se ha diseñado y que se ha pactado con el cliente, porque la inmensa mayoría de los discos profesionales tienen un productor musical que pacta con un cliente un sonido final y bueno, pues el productor se va a encargar de que se vaya cumpliendo paso a paso todo el itinerario para que al final el disco acabe sonando como su cliente o como la multinacional pues le ha encargado. Piensa por un momento en la forma de trabajar que tiene un productor profesional al que le llega un proyecto, al que le llega una banda a la que debe producir para hacerla competir en un intervalo sonoro X, sea rock, sea pop, sea trance o sea metal, da igual. Piensa por un momento en ello. Porque en cuanto a hábitos saludables de todo productor musical, piensa en que antes de ir al estudio, en primer lugar, ese productor musical va a planear hasta el último detalle del proyecto en el que se ha embarcado, de las tareas que se deben completar tanto por sí mismo como por el resto de músicos y de ingenieros involucrados y de las sesiones de trabajo que se van a deber completar, incluso agendarlas para entender cuándo empezamos, cuándo terminamos y todo lo que hay que hacer en medio para, oye, que el día de terminar todo esté, digamos,
completado y además todo suene como el cliente y como la multinacional ha decidido y como se ha pactado. Por otro lado, en segundo lugar, ese productor musical va a diseñar el sonido de cada una de las pistas de la producción, una vez más utilizando referencias comerciales y entendiendo dónde quiere competir su cliente, dónde quiere competir esa multinacional para entender, oye, cómo debe sonar nuestro bombo, cómo debe sonar nuestra caja, cómo debe sonar nuestra voz, cómo debe sonar nuestra guitarra, cómo debe sonar nuestro piano. Antes de irnos a grabar tenemos que saber eso. Por último, ese productor siempre analiza y estudia la materia prima, es decir, toda la canción y el repertorio, por si hubiera algo que corregir, hablar con el compositor antes de seguir dando pasos, los músicos y las interpretaciones de esos músicos que van a participar en la producción, el backline que se va a utilizar, guitarras, amplis, baterías, parches, teclados, todo lo que se va a utilizar, instrumentos virtuales y todo el hardware, bien sean previos, microfonía y demás de lo que hay en el estudio donde se va a grabar para conseguir ese sonido que se ha pactado con el cliente o con la multinacional. Es decir, que un productor musical antes de ir a un estudio hace un montonazo de trabajo de preproducción, planeando el proyecto, diseñando hasta el último detalle sonoro de cada una de las pistas y, por supuesto, analizando y estudiando el repertorio, digamos el backline, las interpretaciones, la microfonía, los previos, todo lo que se va a utilizar para, como te decía, tenerlo todo bajo control, bien escrito, bien anotado y bien agendado para que nada quede en manos del azar y para que al final se consiga el resultado exactamente que se ha pactado y por el cual, entre otras cosas, ese productor va a cobrar un dinero. De hecho, la segunda pregunta que tengo para ti hoy, camarada, es: ¿estás trabajando lo suficiente en la etapa de preproducción de tu música? ¿Estás planeando todo el proyecto en el que te vas a meter, todas las tareas que tienes que completar y todas las sesiones que debes agendar? ¿Estás cumpliendo con esas sesiones? Por mucho que estés solo en esto, por mucho que tú te autoproduzcas toda tu música, ¿estás trabajando como un productor profesional? ¿Estás diseñando el sonido de tus pistas, referenciando con la música con la que quieres competir y entendiendo exactamente cómo debe sonar cada una de tus multitracks antes de ponerte a grabarlas con tu DAW? ¿Estás incluso haciendo un análisis de medios, por un lado del backline que vas a utilizar, por otro lado de la microfonía que vas a utilizar, por otro lado de los previos, incluso de los plugins que vas a utilizar para conseguir ese sonido de cada una de tus pistas y cumplir con ese diseño sonoro de preproducción que has hecho? ¿O tú eres de los que hace una canción, se conforma con la primera idea y directamente se tira al DAW sin tener claro ni siquiera cuántas sesiones va a meter en el trabajo o qué sonido necesita para cada una de las pistas, sino que vas un poquito, digamos, ahí dejándote llevar por la marea y, bueno, pues trabajando sin tener en cuenta todo el trabajo de preproducción que un ingeniero y que un productor profesional hace en su día a día? Lo digo porque quizás ese sea otro de los agujeros por los que estás perdiendo la calidad en tus producciones. Si tú no estás teniendo muy claro el proyecto, las tareas, las sesiones, el diseño sonoro, cómo debe sonar cada cosa e incluso el backline que vas a utilizar, las interpretaciones que vas a grabar, si tú no tienes todo eso claro y lo que estás haciendo es coger una canción y directamente irte al DAW a grabarla, a lo mejor estás dejando escapar la calidad final de tu obra justo en este paso. Y fíjate que una vez más nada tiene que ver con tus plugins o con la mezcla o con el mastering. Tiene que ver con el trabajo que un productor musical hace y que probablemente tú deberías emular si quieres conseguir resultados que compitan con los suyos. Así que espero que, de hecho, me dejes debajo de este vídeo si quieres tu contestación a esta pregunta 2. Y quiero saber si estás trabajando lo suficiente en tu etapa de preproducción. Por último, la tercera clave, el tercer pilar sobre el que se cimenta el trabajo de producción musical profesional que escuchamos cada día en la radio, en las plataformas y demás, la metodología. Piensa, como te decía antes, en los productores musicales profesionales que producen tus discos favoritos. Piensa en cómo se lo montan ellos para extraer el potencial sonoro de cada una de las 5 etapas de la producción musical antes de avanzar. Recuerda: etapa de repertorio, diseño sonoro y preproducción. Hemos hablado ahora mismo de ella y esa es la primera. Luego viene la etapa de grabación, luego viene la etapa de edición e inflado premezcla y luego viene la mezcla y por último viene el mastering. Son 5 etapas. Piensa por un momento en cómo se lo montan los productores musicales profesionales para extraer la calidad, el 100% de la calidad sonora potencial de cada una de esas etapas. De hecho, fíjate que te he puesto aquí la foto de un hombre con un sombrero de copa
Porque yo a mis alumnos, entre otras cosas, siempre les digo, por mucho que tú estés trabajando en una producción tú solo, debes aprender a ponerte el sombrero de cada uno de los roles que tienes que ocupar en cada momento. Cuando tú vas a diseñar la producción, tú te pones el sombrero de productor, pero cuando vas a escribir la canción, te quitas el sombrero de productor y te pones el sombrero de compositor. Cuando la vas a grabar, te quitas el sombrero de compositor y te pones el sombrero de ingeniero de grabación, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para no dejarte nunca nada por hacer y para siempre cumplir las 5 etapas de la producción como hace cualquier profesional, independientemente de que estés solo en esto. De hecho, hábitos saludables con respecto a la metodología. Durante una producción musical, todo productor profesional en primer lugar va a seguir el plan que ha hecho, el planning que ha hecho, lo va a seguir de forma estricta, sin improvisar y sin cometer errores que puedan mermar el resultado sonoro. Lógicamente, cuando un productor musical se mete en una obra, entiende cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de entrega, cuáles son las tareas y las sesiones que se van a agendar, y luego se ocupa de seguir ese plan de forma estricta, igual que lo va a hacer para entender el sonido que se ha diseñado y cómo se va a conseguir ese sonido a lo largo de las 5 etapas. Y no va a improvisar y no va a cometer ni un solo error, porque eso es otro de los agujeros por los que se escapa la calidad musical. En segundo lugar, ese productor musical, además como se ha trabajado toda la vida, se compromete con el sonido que ha diseñado para cada una de sus pistas cuanto antes y no deja decisiones para etapas posteriores. Muchas veces en el home studio, bueno, esto lo grabo de cualquier forma que ya lo voy a moldear y arreglar en la mezcla, pero eso es un error muy grave, porque eso significa que no tenemos claro el sonido de esa pista o de ese instrumento desde el minuto 1. Y eso es justo lo contrario a lo que pasa en una producción profesional. El productor musical tiene el sonido final muy claro desde el minuto 1 y así puede decirle al ingeniero de grabación que ya grabe esa pista con ese sonido tan final como sea posible. Y así se compromete con lo que ha diseñado cuanto antes mejor, porque eso además le va a facilitar el trabajo luego y va a tener que tomar muchas menos decisiones porque ya van a haber estado tomadas desde el principio. En tercer lugar, el productor, profesional jamás avanza hasta la siguiente etapa sin haber conseguido el 100% del potencial sonoro de la etapa en la que se encuentra inmerso. Es decir, si un productor musical está en la etapa de preproducción, hasta que esa canción no está al 100% de su potencial, hasta que el backline, los músicos, las interpretaciones, el hardware y todo no está súper claro, no se va a ir a la etapa de grabación. Una vez que está todo claro en preproducción, él se va a ir a la grabación y hasta que no tiene todas las multitracks sonando probablemente al 75 o al 80% del sonido final que ha diseñado, él no va a pasar a la etapa de edición. Se va a quedar en el estudio grabando hasta que consigue lo que necesita conseguir. Luego se va a ir a la etapa de edición y por un lado va a corregir, algunas impurezas y por otro lado a lo mejor a preprocesar o incluso a añadir cosas que no se han podido grabar. Pero hasta que no tenga los multitracks tal y como los necesita para la mezcla, él no se va a ir a la etapa de mezcla. Por último, cuando él está en la etapa de mezcla, él va a terminar la mezcla y va a encontrar ese balance, esa emoción y ese punch que necesita y no va a confiar en que en el mastering van a solucionar movidas. No. Él hasta que no tenga la mezcla sonando tal y como la quieren no se va a ir al mastering. Fíjate que un productor musical profesional siempre trabaja pensando la siguiente etapa no existe. Es decir, cuando yo estoy en el estudio, yo necesito tener unos multitracks que ya si le subo los faders suenen como yo quiero, como si no hubiera mezcla. Es decir, yo necesito tener unos multitracks que simplemente con una mezcla sin procesamiento ya podrían salir en el CD. Cuando está en la etapa de mezcla, él no piensa, bueno, me dejo para el... No, él piensa, yo necesito trabajar como si no hubiera mastering y yo necesito tener una mezcla que, salvo por su volumen, esté lista para poner en un coche. Y si no, no avanzo al mastering. Fíjate que un productor musical nunca deja una decisión para después y nunca pasa a la siguiente etapa de la producción si no ha extraído el 100% del potencial sonoro que necesita de la etapa en la que se encuentra inmerso. De hecho, mi tercera pregunta para ti hoy, espero que la contestes de forma honesta y por supuesto que me dejes la contestación debajo de este vídeo. ¿Estás extrayendo tú el 100% del potencial sonoro de cada etapa productiva? Es decir, ¿estás trabajando tú como un productor profesional diciendo hasta que no tenga en mi grabación todo lo que necesito yo no paso a la edición o a la mezcla o al mastering? ¿O tú eres de los que coge la canción, se mete a grabarla en el DAW y a medida que la va grabando ya la va editando, la va premezclando y tal, y van mezclando todos los pasos? Porque quizá ese pueda ser uno de los agujeros de la calidad final de tus producciones. Si tú estás mezclando las etapas de grabación con la de edición, con la de mezcla y no estás extrayendo el 100% del potencial sonoro de cada una de ellas, es muy probable que cuando llegues al mastering y escuches la obra digas, esto no termina de sonar. Pues claro, probablemente porque te has dejado un montón de cosas por hacer y porque has dejado un montón de agujeros por los que se escapa la calidad. Entonces, ¿estás tú extrayendo el 100% de cada etapa y estás tú
digamos, marcando las barreras entre cada una de las etapas para que nunca avanzar a la etapa siguiente sin haber conseguido todo lo que necesitas de cada etapa? Fíjate que son 3 preguntas que tienen que ver con tu forma de trabajar, con tu forma de producir música, que no tienen que ver con tus plugins, ni con tus micrófonos, ni con tus previos o guitarras. Y de hecho, si quieres ahondar en esta forma de trabajar, por mucho que estés en un home studio, en un dormitorio, en un estudio de $100.000, si quieres ahondar en la producción musical competitiva, trabajando como lo hacen los profesionales, independientemente del entorno en el que nosotros trabajemos, tengo algo muy, muy, muy gordo para ti. Y es que el próximo lunes 5 de diciembre comenzamos la semana de producción musical en el Home Studio, un entrenamiento intensivo online de producción, por supuesto completamente gratuito, de un total de 7 días y con 4 workshops, 4 emisiones en directo, como te decía, del 5 al 12 de diciembre a las 8:30 horario español, en los que yo voy a producir mi nuevo single con un setup más barato de lo que cuesta un smartphone y lo voy a hacer delante de ti y explicándote paso a paso todo el itinerario que yo sigo para que tú puedas seguirlo conmigo. De hecho, yo voy a utilizar un setup valorado en menos de 450 euros, es decir, en la mitad de lo que cuesta un smartphone, y lo voy a hacer, como te digo, en un entorno completamente casero, pero con la intención de conseguir un resultado profesional que pueda competir en una radio o en una plataforma online. Fíjate que el lunes 5 de diciembre a las 8:30 vamos a hablar de preproducción y te voy a contar todo lo que yo voy a hacer en mi proyecto para que luego puedas tú, digamos, replicarlo en el tuyo y puedas encargarte exclusivamente de la preproducción de tu obra. El miércoles 7 de diciembre a las 8:30 vamos a hablar mucho y bien del diseño sonoro y te voy a contar cómo he diseñado yo el sonido de cada una de mis pistas y cómo voy a conseguir ese sonido ya en la grabación para luego en la mezcla no tener que hacer mucho para que mi disco suene como quiero que suene. Y te voy a contar cómo puedes hacerlo tú con todas y cada una de las producciones musicales en las que te embarques a partir de hoy. El viernes 9 de diciembre a las 8:30 también nos vamos a meter con la grabación y la edición. Vas a ver que yo voy a, por mucho que no me voy a saltar ninguna de las 5 etapas, yo las voy a combinar, porque como estoy trabajando en un entorno reducido, yo necesito una batería que no puedo grabar, voy a tener que editarla. Yo necesito reamplificar mis guitarras, que sí que las grabaré por línea, pero no tengo ampli, y lo voy a hacer con edición. Es decir, que yo voy a mezclar las etapas de grabación y edición, y te voy a contar cómo he ido dando cada paso, para que una vez más, luego puedas tú replicarlo, pues en la producción de tu nuevo single, si quieres producirlo junto a mí. Incluso el lunes 12 de diciembre a las 8:30 te voy a mostrar las etapas de mezcla y de mastering, cómo yo he hecho la mezcla aplicando el método de mezcla en 10 pasos, con el que yo me gano la vida desde un home studio como el tuyo, y cómo he hecho mi mastering y tengo mi single listo para publicar y compartir en plataformas. Es más, lo vas a poder escuchar, incluso descargarlo para referenciarlo y para que puedas ver cómo en solo 7 días, en solo 4 conexiones, yo voy a producir una obra completa lista para competir en la radio y tú vas a poder acompañarme y producir la tuya junto a mí y junto al resto de participantes. De hecho, se trata de un reto interactivo porque, como te digo, aquí no venimos solo a mirar, aquí venimos a producir juntos y a publicar un temazo, ¿vale? De hecho, en primer lugar, en cada workshop vamos a tener una sección de conceptos básicos que debes tener en cuenta en cada una de las 5 etapas de la producción musical y yo te voy a contar todo lo que tiene que ver con la teoría para que la entiendas de una forma súper sencilla y súper clara. También voy a compartir contigo consejos y tips 100% prácticos para exprimir cada paso que damos al 100% y así nunca avanzar hasta haber completado cada una de las etapas en las que nos vamos a ver inmersos, ¿vale? También te voy a mostrar cómo implementar en la práctica esos conceptos para que tú puedas aplicarlos en tu nueva producción y vas a ver cómo yo trabajo mi nuevo single desde casa con un setup, como te decía al principio, más barato de lo que cuesta tu teléfono móvil. También vamos a tener en cada uno de los workshops una ronda de preguntas y respuestas en directo, para que puedas resolver cada duda, para que puedas resolver cada pregunta y para que puedas compartir tu visión y tus ideas y puedas interactuar con el resto del grupo y puedas inspirarlos a ellos y dejarte inspirar por ellos porque van a ser un montón de cientos de productores y de músicos como tú que están en tu misma lucha, en tu misma pelea. De hecho, vas a poder descargar cada día una guía de implementación práctica para que tú puedas aplicar en tu propia producción todo lo que vas a aprender junto a mí y al resto del grupo, paso a paso, de forma, digamos, muy, muy sencilla y muy precisa. Yo te voy a ir contando los pasos que yo doy y los pasos que tú debes dar para, como te decía antes, no dejar nada por hacer y no dejar ningún agujero por donde se pueda escapar la calidad sonora. E incluso vas a poder cada día compartir tus avances en nuestro grupo privado. Vas a poder poner tu trabajo en el mundo real y, como te decía al principio del vídeo, dejarte asesorar por otros. No solo escuchar sus trabajos e inspirarte con ellos, sino también dejarte asesorar y dejarte inspirar para que recibas feedback e ideas frescas para tu nuevo single y
no lo sé, ponerte en contacto con otros como tú y hacer de esto algo también interactivo y divertido, que no sea siempre producir música en tu búnker aislado del mundo, sino que sea, oye, voy a producir mi música por etapas, acompañado de un mentor y de un montón de músicos y productores como yo, y voy a dejarme ayudar, y voy a dejarme asesorar, y voy a compartir mi camino con ellos. De hecho, fíjate en cualquiera de estas piezas de hardware, esta interface o estos cascos o este Behringer, es parte del equipo que yo he comprado y que voy a utilizar para producir mi nuevo single junto a ti en la semana de producción musical en el Home Studio. De hecho, yo voy a trabajar con un portátil de 250 euros, el DAW y el set de plugins que ya tengo, de hecho nativos y 100% gratuitos, y además he comprado estos 3 equipos que te decía para que tú puedas replicar todo lo que vamos a hacer con el equipo que ya tienes. Fíjate que es una Presonus de 78 euros, unos auriculares de estudio de 55 euros y un micro de condensador de 48 euros. Y de hecho, los participantes de este reto interactivo de producción musical van a poder entrar en el sorteo de estos equipos y van a poder recibirlos en su casa a coste cero. Yo mismo me voy a encargar de empaquetarlos y enviárselos a cada uno de los premiados para que reciban en casa o bien la interface, o bien los auriculares, o bien el micrófono, oye, a coste cero, como un pequeño regalo de, digamos, de final de proyecto. Así que, camarada, si quieres participar en el evento del año, si quieres producir tu nuevo single junto a mí, junto al resto de participantes, trabajando como lo hace un productor profesional y sin dejar agujeros por los que se escapen la calidad, no te lo pienses, porque este es un evento único. La semana de producción musical en el Home Studio va a ser un evento único en su especie y además probablemente va a ser la última oportunidad de convertir este año en un año productivo. La última oportunidad de compartir con el mundo tu nuevo single, tu nueva canción, de hecho tu mejor canción, y con un sonido que ni tú mismo vas a reconocer si de verdad sigues el itinerario que vamos a seguir y que siguen los productores profesionales. No te lo pienses, vete a produceaudio.net/productor, que es en lo que te vas a convertir después de solo 7 días trabajando conmigo con el resto del grupo. Vete allí, deja tu nombre y tu email y yo te voy a mandar toda la información complementaria, los enlaces a cada uno de los eventos para que estés allí el primero, para que tengas tu sillón reservado en primera fila y para que disfrutes como un marrano en un charco de barro, que es lo que vamos a hacer desde el próximo 5 al próximo 12 de diciembre, 7 días, 4 workshops en vivo en la semana de producción musical en el Home Studio. Nos vemos en produceaudio.net/productor, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. ¡Chao!